¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos sean ustedes a esta su casa, al programa Coach Online, que el día de hoy tenemos a un invitado consentido. Ustedes ya lo conocen, es el padre Octavio Valderas, y trae un tema que realmente está de chuparse los dedos. Realmente está de chuparse los dedos. ¿Puede causar algún tipo de controversia? Sí lo puede hacer, pero ese es el fin del programa Coach Online, generar cambios de paradigmas para que lleguemos a pensar, a lo mejor lo que yo creo no es real. Vamos a platicar el día de hoy de diferencias ideológicas dentro de la iglesia. Iniciamos Coach Online. Amplía tu visión, expande tus horizontes y logra todos tus objetivos con tu Coach Online. La asesoría y la motivación de Aldo Prieto. Iniciamos. Así es, iniciamos. Ayer llovió, sí, pero ¿qué tal el calor el día de hoy? ¡Ay, qué barbaridad! Yo estaba emocionadísimo el día de ayer en la noche, dormí riquísimo. Y el día de hoy digo, híjole, ¿qué vamos a hacer si sigue esto así? Vamos a acabar fritos aquí en esta ciudad de Guadalajara, y yo creo que en muchas partes del país. Hace falta ya que empiece a caer agüita, yo creo. Nos va a hacer bastante bien. Padre, bienvenido. Muchas gracias por la invitación, mucho gusto de estar otra vez por aquí. Al contrario, este tema, yo cuando me lo plantearon, primero me fui por otro lado, pero ahorita que me está explicando cuál es la intención, me gusta muchísimo esto de investigar cuáles son las diferencias ideológicas dentro de la iglesia, pero también de la iglesia, o sea que somos todos, con otras formas de pensar. Y en muchas ocasiones nos convertimos, a pesar de ser una doctrina de amor, nos convertimos en personas intolerantes a otras formas de pensar, y eso yo creo que no suma, o sea, no nos aporta nada, no nos beneficia. Nos convertimos, nos ponemos medio feos a veces, ¿no? Cuando alguien no piensa igual que nosotros, inmediatamente lo etiquetamos. Usted que sabe mucho de psicología, padre, tendemos a etiquetar a la gente y tendemos a descartarlos. Y este tema nos va a ayudar muchísimo a poder ir escudriñando, a lo mejor ir tejiendo fino este tema, porque sí da para mucho, y espero que nuestros amigos puedan participar, mandarnos sus ideas, para ver ellos qué es lo que creen. Y a lo mejor al final del programa nos pueden decir también que si es que hay un nuevo cambio de pensamiento o un nuevo cambio, aunque sea de actitud. Diferencias ideológicas dentro de la iglesia. Tenemos que empezar, yo creo que más o menos a darnos una idea de lo que es ideología, ¿no, padre? Ajá, claro. Pues sí, diríamos que en este contexto es el conjunto de creencias organizado, integrado, ¿sí? Entonces, yo creo que esto es lo correcto, ¿verdad? Claro. Ya en principio, ¿sí? Sí. Y pueden ser útiles las ideologías, pero también pueden estorbar. Si, por ejemplo, algo que es correcto o bueno y va contra mi creencia, yo lo voy a condenar como equivocado o como malo, ¿sí? Claro. Entonces diríamos que una ideología sería un conjunto de creencias o un conjunto de certezas individuales que no necesariamente corresponden a la realidad. Y se usa en términos peyorativos cuando la ideología está por encima de los hechos. Es decir, que habrá hechos que desconfirmen mi ideología y los descarto, los distorsiono. Y entonces ahí estaríamos hablando de ideologías no tan saludables, por supuesto, ¿no? Por ejemplo, las ideologías comunistas, ¿no? Que, bueno, ha caído en gran parte, ¿no? Yo me recuerdo de haber leído un libro sobre lo que es la ciencia de un ruso cuando estaba fuerte el comunismo. Era fabuloso el libro en su objetividad hasta que llegó a el comunismo científico llamado, ¿sí? Socialismo científico. Y ahí se hizo dogmático. Es decir, era fabuloso, es fabuloso ese libro, tendría que recuperarlo porque era antes del 1988, ¿no? Y entonces, curiosísimo, es decir, muy científico, pero cuando ya tuvo que tocar la ideología,
se le acabó lo científico, y entonces se hizo ideológico, ¿no? Entonces podríamos entender como ideología, yo creo, en dos sentidos, como el conjunto de creencias que tenemos, y podemos estar abiertos a modificarlas si la realidad nos las desconfirma. Por supuesto. O la ideología en términos negativos. Claro, sí. Hay un estudio muy interesante de, no recuerdo su primer nombre, se apellida McGonigal. Hizo un estudio siguiendo la trayectoria y el desarrollo de varios niños, padre. Resulta de que cuando eran pequeños había niños realmente genios, o sea, muy inteligentes, pero esa inteligencia les hizo ver el mundo de una forma rígida. O sea, que no había cambios ni podía haber cambios. O sea, lo negro era negro y lo blanco era blanco. Y había un grupo de niños que en realidad no tenían esta cualidad de genios, pero que básicamente tenían una actitud de aprendizaje continuo. O sea, estaban abiertos. A lo largo del estudio se dan cuenta que los niños que triunfaron fueron los niños que estaban abiertos a la posibilidad de que estuviera yo equivocado y tenían ganas de aprender. Y de aprender a aprender. Entonces, aquí la actitud, que tiene mucho que ver con esta parte de ideología que nos comentó, en ocasiones nos es útil. Claro. Y una ideología útil es aquella que nos permite llegar a la conclusión de que todas las ideologías pueden estar mal. Sí, claro, excepto todas. La propia. Exacto. Bueno, y es que ese es el error. Exacto. Ese es el error. Todas las ideologías pueden estar mal. Esa es una ideología fabulosa. Claro. Y porque cuando nos casamos con ella, entonces pueden ser un lastre en lugar de una herramienta, ¿verdad? Claro, así es. Y bueno, tanto por entrar en el tema, por ejemplo, habrá quien cree que alguien que no sea católico es malo. Sí. Por ejemplo, o sea, no puede ser bueno, por ejemplo, claro, o no puede tener. Sí. Y entonces verá a todos los no creyentes como malos, aunque no lo sean. Claro. ¿Debido a qué? Pues a una ideología precisamente, ¿verdad? Por supuesto. Y esto es bueno, la sugerencia de este tema es precisamente porque las ideologías, bueno, las tenemos todos, como tú dices, o sea, el conjunto de certezas o de creencias aprendidas, no siempre estamos abiertos a ellas. Los creyentes, los que creemos en Jesucristo, y los pastores, los sacerdotes, no escapamos a esta condición humana, ¿verdad? Sí, condición humana. Exacto. Y claro. Así es. Y entonces esto genera a veces muchas confusiones e incluso conflictos entre familiares creyentes. Por supuesto. Sí, porque hay una gran responsabilidad de una persona al ser sacerdote de cualquier religión y externar su ideología propia, porque entonces habemos personas que lo interpretamos como que Dios está hablando de ella, a través de ellos. Exacto. Y ahí hay un grave problema. Nos tenemos que ir a la primera pausa, padre. Ya ve aquí que el tiempo no perdona. Les voy a recordar los teléfonos en cabina. Me encantaría escuchar de ustedes. Se pueden comunicar, por supuesto, al 31 22 11 90 y 36 47 18 83. Vía WhatsApp lo pueden hacer también mandándonos su mensaje al 331-019-0712. Nos vamos a ir a esta primera pausa y regresamos después de breves instantes a Coach Online. Si quieres consultar a Aldo Prieto, coach de vida y empresarial, comunícate al 3647-0903 y síguelo en Facebook como Reingeniería Neural. Toma siempre las mejores decisiones. Asesórate con tu coach online. Continuamos en el 1040, Radio Mujer. Ya estamos de vuelta aquí en su programa Coach Online. Yo platicándole al padre aquí de mis vicisitudes de la juventud con algunas cosas muy raras, muy raras que me tocó vivir, que a lo mejor vale la pena algún día de estos hacer un programa de esos, algo así como, no sé si se acuerdan de ese programa de la mano pachona. No lo recuerdo, pero bueno, sí, esos fenómenos raros parapsicológicos, sí, ¿verdad? Que mucha gente hace asusta. Había un programa así, era de risa, sinceramente, por cómo lo preparaban y todo, pero interesante. Me tocó escucharlo un par de ocasiones hace un buen de tiempo. Regresamos al tema, entonces, hablando de estas diferencias ideológicas.
Y yo creo que vale la pena, padre, y ahorita lo platicábamos, ir analizando algunos casos concretos, ¿no? Donde por alguna circunstancia se ha optado por hacer un linchamiento, esa es la palabra, un linchamiento también ideológico, o sea, no hay golpes ni nada por el estilo, abanderándose o queriéndose abanderar de la religión. Para empezar, digo, nuestra religión en su esencia no nos puede decir hay que linchar tal ideología ni nada por el estilo, pero ha sucedido mucho, padre. Cuando al llegar aquí al programa, mencionó uno en particular y mencionaremos otros, que me queda clarísimo cómo en algunos círculos y algunas personas consideran que el yoga es cosa del chamuco. Así tal cual. Así es. Y no sé cuál sea la opinión que usted nos pueda dar al respecto. Claro, sí, también he escuchado eso, yoga, homeopatía, imanes, sí. Y bueno, una lista larga. Larguísima. Así es, en modo tal que hay personas que prácticamente le tienen miedo casi a todo. Sí. Y viendo cuál es el fenómeno, yo diría que son dos cositas. Una, la mala información de los pronunciamientos de la Iglesia, los pronunciamientos oficiales, ¿no? Es decir, la autoridad de la Iglesia, de dónde viene eso. La mentalidad quizá también un poquito mágica que todavía reina. Claro. Y luego lo que decías ahorita, ¿no? La cuestión parapsicológica, ¿verdad? Es decir, los fenómenos raros. Sí, sí. Que, pues, más una persona tiene miedos, más le pasan. Cierto. Y más una persona desarrolla ciertas habilidades intelectuales, menos le pasan, ¿sí? Claro. Entonces, eso. Y aquí, yo he encontrado mucho eso, por ejemplo, gente que dice el yoga es malo, lo dice el Vaticano, ¿sí? Sí. Bueno, siempre les he preguntado, ¿cuándo lo dijo? ¿Quién lo dijo? No, pues el Vaticano. Y el Vaticano. Y entonces, claro. Y entonces aquí hay una soberana confusión. Confusión quiere decir incapacidad de distinción, o sea, de distinguir cosas. Le digo, mira, una cosa es una encíclica, otra cosa es una exhortación apostólica, ambas son del Papa son autoridad suprema. Por supuesto. Existen son muy estudiadas, profundamente estudiadas. Hay documentos conciliares que tienen todavía más autoridades, la Iglesia en conjunto. Hay decretos de algunas congregaciones del Vaticano y hay documentos de trabajo. Entonces, desgraciadamente, la mayoría de las personas no me sabe decir de dónde sacó eso. Claro, la mayoría. Cuando insisto mucho, entonces, de alguna manera mandan por allí una liga para decir, pues saque este documento, ¿verdad? Y bueno, en lo que se basan ordinariamente es en un documento de trabajo que se llama Jesucristo Portador de Agua Viva, del 1994, se llama así, Jesucristo Portador de Agua Viva. En ese documento, el objetivo del documento es iluminar en lo posible, pero el mismo documento es un documento de trabajo. Ahorita te voy a decir por qué. ¿Sí? ¿Y qué significa un documento exacto, de trabajo? Claro. Y entonces, el objetivo es un poco orientar a los creyentes sobre la nueva era o la New Age. Entendido. Sí, claro. Porque la nueva era, que serían los tiempos presentes, confunden a mucha gente. Es decir, pasan muchísimas cosas. Y hay una autora, Marilyn Ferguson, que escribió precisamente allá en los años 80 un libro que se llama La Era de Acuario, alguna cosita así. Sí, cómo no. Perdón, bueno, no es la palabra, el conjuro, algo así, pero no es conjuro, ¿sí? De Acuario. Y entonces, a partir de ello, muy bien, aquí si lo puedes encontrar por ahí, es Marilyn Ferguson. Sí. Y entonces eso hizo que se juntaran dos cosas, o sea, una. La conspiración. La conspiración, así es, la conspiración de Acuario. Y entonces ella dio una interpretación de lo nuevo que estaba pasando, ¿verdad? Y entonces
algunos entendieron que eso que dijo Ferguson es como una nueva religión, ¿sí? Okay. Entonces el documento, Jesucristo portador de agua viva, dice, bueno, no es una nueva religión, y entonces habla de la religión, de la espiritualidad cristiana en sentido estricto. En ese documento no hay condena alguna, o sea, ninguna cosa se condena. Se menciona una larga lista en la que dice, en esto las personas corren el riesgo de cambiar a Jesucristo por eso, ¿sí? Okay. Yo les he preguntado a personas católicas que practican el yoga, sacerdotes que practican el yoga, si cambiaron a Jesucristo por el yoga. Pues claro que no. Por supuesto. Ni por la cabeza les pasó, ¿sí? Sí, sí. Entonces el documento es para iluminar eso y presenta, y entonces algunas personas al leer esa lista de cosas creen, o no sé cómo leen el documento, es decir, que eso está mal o que eso está condenado por la Iglesia. Yeah. Yo les invito a que lean el documento línea por línea a ver en qué momento dice eso. Hay, por ejemplo, una cosita que es el eneagrama, un test, ¿no? Que es antiquísimo, el eneagrama, que es mencionado como puede entenderse de diferentes formas. Es lo que dice el documento. No dice que el eneagrama está mal. No, para nada. Se puede entender, ¿sí? No, y si no me creen, que vayan a preguntar en la comunidad jesuita. Exacto, claro, lo que iba a comentar ahorita. En la Compañía de Jesús, el eneagrama es un instrumento muy útil de discernimiento. Por supuesto, es un análisis psicológico para poder entender a las personas. Exacto, claro. Entonces, ese documento fue presentado por un cardenal, el cardenal Paul Poupart, y esta presentación que hace el cardenal Poupart, lo pueden encontrar en Internet. En Internet se tienen los documentos oficiales de la Iglesia con un formato que los autentifica. Ok, perfecto. Y en la presentación del documento, el cardenal Poupart dice: yo les encargué a determinadas personas, por ejemplo, a Jean Vernet, una persona, ¿verdad?, que en un diccionario de las religiones hiciera una voz del diccionario, redactara una voz sobre la nueva era. Y luego a otra persona le pidió, y después, y ellos entonces les pidió finalmente que elaboraran un documento que pudiera iluminar. Y ese documento luego es un poquito mejorado por 2 consejos pontificios, o sea, son consejeros, vamos a decir así, y que es el Consejo Pontificio de la Cultura y el Consejo Pontificio para el Diálogo Religioso. Entonces, no es un documento papal. Claro. Tampoco es un documento en sí oficial. Pero nos comenta que aún así, leyéndolo, no hay una condena. Aún así, claro, aún así. Y el cardenal Poupart en la presentación dice, como se puede ver, el documento no está destinado a ser una declaración definitiva sobre el tema. No está documento. Y más adelantito dice, si más adelante sale un documento mejor, será fabuloso. Claro. Es más, es deseable que salga un documento mejor. Entonces, primero, no existe eso, etcétera. Porque luego, al llegar a la conclusión del documento, la conclusión es Jesucristo es el único Señor. ¿Sí? Es decir, no hagan su Señor a ninguna de esas otras cosas, por ¿verdad? Supuesto. Por ejemplo, si nosotros asumiéramos ese planteamiento equivocado, no tendrías que ir con el doctor, porque entonces yo te preguntaría, ¿confías en Dios o confías en el doctor? Claro. No deberías tomarte ninguna medicina porque confías en la medicina o confías en Dios. Hay religiones cristianas que a ese grado llegan. Exacto. Y realmente pecan por omisión. Así es. Hay niños en que se mueren en su casa porque Dios los va a salvar. Claro. Y Dios nos mandó los médicos, ¿eh? Hay que tomar eso en cuenta. Claro. Sí. Así es. Claro, sí, claro. Sí. Entonces, digamos que ese razonamiento no es sostenible teológicamente ni humanamente, ¿verdad? Para nada. Es decir, si yo si voy con el médico, no es porque no confíe en Dios, es porque uso los medios que Dios me pone, ¿verdad? El tiempo se nos está viniendo encima en este segmento, pero estoy queriendo pensar bien, padre. Estoy queriendo pensar bien. Y posiblemente, me imagino, algún... porque lo hemos escuchado que dice, tal sacerdote nos dijo que era pecado y que era el chamuco o algo.
quiero pensar que a lo mejor, imagínese un padre, un papá, padre de familia, que tenga un niño muy pequeño y le diga, no te acerques a tal peligro porque es malo. Y se lo deja ahí, y 20,000 cosas le dice para que le dé miedo y no se acerque. Y a su hijo adolescente le dice, no conviene porque mira, paz, y le da una explicación mayor. Pudiera ser en un momento dado que un sacerdote lo explique de esta manera porque no le tiene la suficiente confianza a sus filigreses, no sé, como queriéndolos proteger, y les da y le pone un halo ahí como de miedo, y la gente, pues mucha gente lo toma literalmente y se queda con esa idea. Pero si quiere me contesta regresando de la pausa, porque pues, ya ve, el tiempo se nos viene encima. Les recuerdo rápidamente los teléfonos en cabina: 31 22 11 90 y 36 47 18 83. Vía WhatsApp estamos a tus órdenes en el 331 019 0712. Hago el comentario antes, de preferencia no nos manden mensajes, textos de voz por WhatsApp. Ahorita el WhatsApp está un poquitín trabado porque está tratando de descargar un texto de voz y no estoy recibiendo más mensajes. Así es que procuren escribirnos el mensaje. Entonces vamos a la pausa y regresamos. Ya estamos de vuelta aquí en su programa Coach Online y nos quedamos con esta pregunta. O no sé si en lugar de pregunta fue mis ganas de pensar que se está obrando desde una buena fe, donde posiblemente algún sacerdote, al no tenerle confianza a sus filigreses, prefiere dogmatizar alguna situación a efecto de que ni siquiera lo intenten, o sea, ni siquiera vayan al yoga, porque no vaya a ser, donde sabemos que el yoga sí tiene algún fundamento en la religión hinduista, en los textos védicos. Pudiera ser por ahí, padre, insisto, queriendo pensar que hay una buena intención detrás de esto. Sí, dos cosas diría de inmediato, y empiezo por esta última. Sí. La teología católica está impregnada de filosofía de Aristóteles, y Aristóteles no era cristiano. Cierto, ¿sí? Cierto. Y cuando Santo Tomás de Aquino empezó a comprender la fe con el instrumental filosófico de Aristóteles, hubo quien se escandalizó también. Cierto. ¿Verdad? Y ahora, no. Con respecto a lo otro, los sacerdotes no escapamos a las, vamos a decir, las creencias o las ideologías. Sí. Como personas humanas, nosotros también podemos, o sea, habrá sacerdotes que de veras crean que es malo. Sí. Que no hayan ido a investigar el documento y a leerlo concienzudamente. Eso es sucede, posible, claro. Cuando yo era seminarista, que ya estaba en teología, ya 24 años, 25, a 2, 3 años de la ordenación sacerdotal, apareció la película del Exorcista, no sé si te recuerdas, ¿sí? Sí. Y entonces, pues se dio el fenómeno, pues, de que hay endemoniados, y algunos de mis compañeros seminaristas, sacerdotes, entonces iban y exorcizaban. Y bueno, y me fue ya muy interesante observar cómo los más crédulos veían más demonios. Claro. Y los más críticos, etcétera, menos, ¿sí? Claro. Y aquí entramos entonces también en una situación psicológica importante, ¿no? Por supuesto. La profecía autocumplidora, ¿no? Sí, entonces, sí, claro. Y entonces ha habido personas que las han satanizado, es decir, esto te pasa porque tú eres resistente a la gracia y el demonio te está, etcétera, y la pobre persona tiene problemas emocionales serios y se los aumentan. Es epiléptico, claro, a lo mejor, ¿no? Por decir, ¿no? Claro. Se le aumentan y entonces se hace la cosa un poquito más difícil. Yo lo he podido observar eso y si es... y si he sugerido este tema para el día de hoy, es porque me parece que es serio y merece que, o más bien dicho, es importante que a las personas que tienen un poquito esta fragilidad no se les perjudique de esa manera. ¿Sí? Hubo un sacerdote hace tiempo que leí mucho, aunque sí fue excomulgado, no supe por qué, Salvador Freixedo. Algunos de sus libros, no sé si le tocó leerlos por ahí. No lo leí, pero él sí me puede recordar un poquito. Yo no lo recuerdo mucho. Bueno, a mí me gustaba mucho esta parte en particular que él decía, porque le decían que él retaba mucho los dogmas de la iglesia. Y él decía, bueno, Dios fue el que me dio el cerebro y lo quiero usar.
O sea, yo no digo que esté mal, solamente si pregunto. Y en ocasiones generó, no sé si por eso, creo que no fue ese el motivo, se ha metido algún pleito grave para la excomunión, pero yo sí creo en este sentido. O sea, si Dios nos está dando herramientas emocionales, intelectuales, ¿por qué habríamos de dejar de utilizar alguna, ¿no? Ajá, así es, claro. Y aquí la mentalidad, como decir, crítica o mágica juega un rol importantísimo, cierto, ¿no? Me he puesto a preguntar, por ejemplo, las personas digo, oye, a ver, y si alguien practica yoga, ¿dónde está el mal, no? Y la manera como se concibe lo que perjudica implica un cierto tipo de mentalidad, ¿no? Dice, es que cuando hace cierta posición corporal, estás adorando a otra divinidad porque esa posición la hacen en la religión, no sé qué. ¿Sí? Te extraño mucho, ¿verdad? Claro, porque tú dices, momento, yo me pongo como yo quiero y significa lo que yo estoy expresando. No son otros los que me dicen que tengo que estar expresando. Y tengo la posibilidad de hacerlo, que sí que no me está prohibido, o sea, así como prohibido, tajante. Esa es una, pero la otra, si tú levantas una mano, ya significa lo que otro hace cuando levanta una mano. Le voy a dar un ejemplo, ¿ok? Los sordomudos, esta imagen, o sea, no recuerdo si es felicidad o algo por el estilo. O sea, son los dos, el dedo meñique y el dedo índice levantados y el dedo pulgar también levantado. Y los otros dos dedos hacia abajo. Y es su forma de saludar o decir felicidad, no recuerdo bien. Pues hay quien dice que son los cuernos del diablo y su cola. Exacto, claro. Y entonces tenemos un concepto, vamos a decir así, críticamente inaceptable, ¿no? Claro. De que otros definen tus expresiones. Sí, pobres sordomudos. Claro. No, pero lo podemos también ejemplificar en cosas muy... hay muchos ejemplos. Exacto, claro. Si un hombre le dice a una mujer que la ama, ¿ya la ama? Sí, claro. O sea, uno dice, claro. La palabra es la misma, claro. La expresión es la misma, el significado no depende de la palabra. Claro. El significado depende de la persona. De las acciones, tiene que demostrar. Exacto. Esa palabra está expresando a una persona, igual que mis gestos corporales, ¿no? Por supuesto. Pero muchas personas sí se la creen, o sea, les dicen, es que cuando tú te pones así, tú estás igual que el otro que se pone así, y expresas lo mismo, ¿sí? Es decir, mis gestos no son míos, ¿sí? Yo soy consciente, soy consciente de que esto que estoy diciendo puede simbrar a las personas que lo han creído siempre, pero yo les invito a que se adueñen, vamos a decir así, de sus expresiones, ¿verdad? Por supuesto. Les he preguntado a las personas que practican yoga y que son cristianos, le digo, ¿tú cambiaste ya a Dios por la yoga? Pues no, claro que no. ¿A Jesucristo lo cambiaste? Pues claro que no. Claro que no. Bueno, pues este documento... Y tiene sus beneficios el yoga, así es que digo... Claro, exacto. Exacto, que es de relajación, de pacificación, lo que se guste, ¿verdad? Pero bueno, entonces estos son los problemas serios, y yo creo que en el último segmento, o no sé si todavía dé chance, vamos a ver cómo en la Biblia ya había esto, en los primeros años de la iglesia. Por supuesto, tenemos 5 minutos, todavía hay tiempo. ¿Sí? Bueno, nada más antes todavía para decir una cosita que está en el documento Jesucristo, portador de agua viva, ¿sí? Dice, el estudio, o sea, este documento, es un informe provisional. Es el fruto de la reflexión común del grupo de trabajo sobre nuevos movimientos religiosos. Claro. Sí, bueno, únicamente solo quería señalar eso. Claro. Pero bueno, sí. Hay un tema que a mí se me hace pues bastante interesante, que en muchas ocasiones nos cerramos a posibilidades, que no son necesariamente ciertas, pero no tenemos que escandalizarnos si es que lo fueran. Digo, yo no viví en época de Jesús, no lo sé, pero se dice, por ejemplo, que tuvo 13 hermanos o quién sabe cuántos. No lo sé. Y si fuera, sus enseñanzas para mí no cambian. O sea, no me asusta, pues. De ese tipo de cuestiones a veces donde si alguien me dice eso, y ha sucedido en algún tipo de debate, ¿y sabías que esto? Y si fue así, ¿cuál es el problema? O sea, no entiendo qué me quieres dar a entender. Se dice, por ejemplo, que Jesús, insisto, yo no estuve ahí, es una teoría, que Jesús tuvo descendencia
y me lo quieren decir así como, tú no sabías. Y si fuera cierto, ¿cuál es el problema? Hay una historia interesante que está documentada, también de la vida de Jesús, que dice que no muere en la cruz, y hay documentos interesantes en un monasterio en Cachemira, donde hablan de un santo Isa. Y si sí fuera ese Jesús que no murió en la cruz y que fue después sí murió pacíficamente en un monasterio, ¿cuál es el problema? O sea, ese tipo de cuestiones que a mucha gente le hacen tanto ruido, y creo yo que no se están yendo a la esencia de la enseñanza, padre. Esa es una cosa. La otra es que sobre estas cositas, que si documentos acá, que si no sé cuánto, ahí sí hay muchísima investigación. Sí. Y todas esas cosas que ahorita tú comentaste están desconfirmadas por investigaciones muchísimo más amplias. Okay. Porque no es solo cuestión de ir a ver si hay un documento que dijo, ¿verdad? Los análisis lingüísticos son abundantísimos y riquísimos, ¿no? Entonces, por ejemplo, hablar de hermanos, primos, es una sola palabra, la misma palabra, y entonces entiendo lo que tú señalaste. Y aunque fuera así, ¿cuál sería el problema? Digo, si confundieron hermano por primo y primo por hermano, no le veo. Claro, sí, entiendo lo que señalas, el hecho de decir que tu fe en Jesucristo, así como tú, no depende de que haya eso de la forma, tiene que ver con el fondo. Claro. Pero yo aprovecho para señalar que en todas estas cosas, es decir, que si Jesús no murió en la cruz y que hay un documento que dice, un documento frente a la muchedumbre de investigadores que ya en más de 2 siglos, ¿no? Se ha hecho desde todos los ángulos. El ángulo lingüístico, el arqueológico, el histórico, etcétera, ¿sí? Entonces resultaría que no. Lo digo tanto por señalar que cada vez es menos creíble basarnos en un documento. De hecho hay varios. Hay un libro completo que habla de, se llama Jesús vivió y murió en Cachemira. Lo leí hace muchos años y vuelvo a lo mismo. O sea, no me movería. Así es, perfecto. Claro. Sí, a la gente que lo movería, yo le diría que que lo que se ha ido viendo, vamos a decir así, concuerda, ¿no? Con lo que dice el escritor. Pero con respecto a los textos o con respecto a esta cuestión, y tú me detienes cuando llegue Tenemos un minutito. Entonces, entre las dificultades del primer siglo de la Iglesia estaba la comida. Como había ídolos y se sacrificaban animales a los ídolos y luego comían la carne, algunos que se convertían al cristianismo decían no es bueno comer esa carne porque fue sacrificada a los ídolos. Y había otros que dicen no, pues los ídolos no existen, es una carne igual, y se la comían, ¿sí? Y había conflicto, más o menos como el que tenemos ahora con los temas que hemos señalado, ¿sí? Y entonces le escriben a San Pablo, los de Comunidad de Corinto, y le preguntan sobre esto, y San Pablo responde, ¿verdad? Y entonces, no sé si hay tiempo para leer. Mejor regresando, porque ya estamos ahí en el límite. Rápidamente les recuerdo los teléfonos en cabina: 3122-1190 y 3647-1883. Luego WhatsApp, estamos a sus órdenes en el 331-019-072. Regresando, también damos salida a sus llamadas que nos están haciendo, que tienen que ver con tema, no es el tema, son tangenciales. Se lo voy a plantear al padre ahorita en el corte para ver si considera prudente contestarlo, o a lo mejor hasta un siguiente programa. Vamos a la pausa y regresamos. Si quieres consultar a Aldo Prieto, coach de vida y empresarial, comunícate al 3647-0903 y síguelo en Facebook como Reingeniería Neural. Controla todos tus pensamientos a tu favor. Escucha a tu coach online en el 1040 Radio Mujer. Ya estamos de vuelta aquí en su programa Coach Online. Padre, nos quedamos con que nos iba a compartir un fragmento por ahí de este documento que trae, ¿verdad?
Okay, muy bien. Sí. A ver. Sí, y nos iba a leer algo. Perfecto. Entonces, les voy a leer dos textos, uno de la primera carta a los Corintios y otro de la carta a los Romanos, y ustedes pueden ir a verlo. Claro. Habrá diferencias de traducción, alguna palabrita, pero estamos en 1 Corintios, capítulo 8, versículos del 4 al 7, cuando San Pablo va a responder a esta discrepancia, ¿verdad?, sobre la carne sacrificada a los ídolos, si se comía o no. Y entonces él responde diciendo: sabemos que un ídolo no es nada en realidad, y que no hay más Dios que el único. Ciertamente la gente habla de dioses en el cielo o en la tierra, y en ese sentido hay muchos dioses y señores. Pero para nosotros hay un solo Dios, el Padre. Pero no todos tienen este conocimiento, no todos tienen esta comprensión, vamos a decir así. Algunos estaban tan acostumbrados hasta hace poco que para ellos comer lo que se ofreció al ídolo es como sacrificar al ídolo. ¿Sí? Okay. Y con esto manchan su conciencia poco formada. ¿Sí? Okay. Se parece un poquito a eso de que creen que hacer una cosa significa adorar a no sé quién. Por ¿sí? supuesto. Es muy parecido. Luego San Pablo habla de otras cosas, y luego allá en el capítulo 10, versículos 23 al 30, vuelve a tomar otra vez el tema, tema, ¿no? Y dice: todo está permitido, pero no todo me conviene. Se está refiriendo al alimento, ¿verdad? Okay, puedo comer cualquier cosa que esté sana. Todo está permitido, pero no todo me hace bien. Que cada uno no piense en sí mismo, sino en los demás. Coman, pues, todo lo que se vende en el mercado sin plantearse problemas de conciencia, pues del Señor es la tierra y todo lo que contiene. Si alguien que no comparte la fe los invita, vayan si quieren y coman de todo lo que sirven sin plantearse problemas de conciencia. Pero si alguien dice: esa es carne sacrificada a los ídolos, no coman. Piensen en el que les advirtió y respeten su conciencia. He dicho su conciencia y no la tuya, la conciencia del que te invitó, ¿verdad? ¿Será conveniente que yo... así es. Y luego pregunta: ¿será conveniente que yo haga uso de mi libertad para traerme los reproches de otra conciencia? ¿Será correcto que yo me beneficie de los dones de Dios y le dé gracias si soy malinterpretado? ¿Sí? No sé si resulta claro el pensamiento de San Pablo. Bastante. Dice: si tú crees que eso es malo, pues no lo hagas, porque vas contra tu conciencia. Claro. Pero si tú ya entendiste las cosas y te das cuenta de que eso no tiene nada de malo, sigue tu conciencia. Por supuesto. Pero si alguien se tambalea porque tú actúas así, pues si es posible, respeta su conciencia. Claro. Bueno, el mismo problema se presentó en la comunidad de Roma. Entonces, San Pablo responde en el capítulo 14 de la carta a los Romanos. Voy a leer capítulo 14, versículos del 2 al 5. Dice: hay quien cree que puede comer de todo, mientras que otros, menos seguros, comen solo verduras. El que come de todo no debe despreciar al que se abstiene, y el que no come de todo que no critique al que come, pues Dios lo ha tomado tal como es. ¿Y quién eres tú para criticar al servidor de otro? Si se mantiene en pie o se cae, es asunto de su patrón, es asunto de Dios, ¿verdad? No tuyo. Pero no se caerá, porque su Señor tiene poder para mantenerlo en pie. Para unos hay días propicios y días que no lo son, mientras que para otros todos los días son iguales. Que cada uno siga su propia conciencia. Por supuesto. Entonces, aquí, claro. Queda clarísimo. Y es más, ese dilema se presenta hoy en día. Exacto. Los vegetarianos con los que comen carne. Claro, exacto. Se siguen presentando. Claro. Y entonces aquí, lo que dice San Pablo es: si tú todavía no has colocado a los ídolos en su verdadero lugar, es decir, son nada. Sí. Y tú crees que son algo, tú te tambaleas por eso. Por supuesto. Entonces, pues evítalos. Claro. Sí, pero si ya estás fuerte en ese sentido, no. Y es ahí donde está el problema, ¿eh? Por eso San Pablo dice: bueno, pues respeta la conciencia del otro, ¿verdad? Claro. Y aquí la cuestión sería, bueno, si alguien cree que el yoga es malo y está convencido, pues no lo practique. Lo que le va a ser muy difícil es no criticar al que sí lo practica. Sí. Y dejar de controlarlo. Eso va a ser mucho más difícil, ¿verdad? Aunque quizá valga la pena que vaya y vea y que haga su propio criterio. Si es que ya está en grado de hacerlo. ¿sí? No, es que si tiene miedo, pues voy a ver de qué se trata.
Okay. Pues, si ya no come niños, pues ya a lo Perfecto. mejor se animan, Okay. ¿no? Es una posibilidad. De acuerdo. Y bueno, entonces aquí el tema de hoy no era las diferentes Sí. ideologías, y decíamos las diferentes creencias Claro, o la manera de entender las cosas, ¿sí? por supuesto. Y entonces yo sí invitaría a retomar estos textos. O sea, no son problemas nuevos, son problemas de todos los tiempos. Claro, aquí, siempre vale la pena ir a la raíz, investigar, Claro. y armar su propio criterio. Y aún así, que es la invitación, en muchas ocasiones la hemos hecho en el programa, aún así, a la conclusión que llegues, no te cases con ella. Claro, claro. Que a lo mejor hasta esa Sí. está deficiente. En ese sentido, completaría la frase que dijiste, añadiendo, ¿no? Sí, sí, Ojalá que estemos abiertos a la verdad. exactamente. Que no nos cerremos a la verdad por Así una es. ideología. ¿verdad? Exactamente. Y bueno, había dos preguntas. Sí, dos preguntas por aquí. Rápidamente, Gustavo Cuellar nos dice que si dice que le gustaría entender por qué los testigos de Jehová no aceptan transfusiones de sangre. No sé si usted sepa el por qué o Sí, por qué lo manifiesta. no lo sé exactamente, pero yo creo que es fácil entenderlo. En la Biblia, que desde el punto de vista de los conceptos así, había una mentalidad animista, ¿no? Okay. Entonces, todo lo que tiene que ver con la vida es como cuidado, no te vaya a pasar algo, ¿sí? La famosa cuarentena. Por eso estaba prohibido acercarse a la mujer después de su regla durante ciertos días. O sea, tenía que pasar ciertos días. Sí, sí, sí. Se le declaraba impura. La palabra impuro, claro, Okay. no significa lo que significaba para Sí, nosotros. claro. Significa casi lo contrario. Okay. El hecho de decir, ha salido sangre y pues algo maravilloso, pero no sabemos qué es la vida. Sí, sí. La sangre es vida, Sí. ¿verdad? Igual que el semen, por ejemplo, si había alguna eyaculación nocturna, lo que sea, entonces no había que también dejar ese tiempito para... Okay. ¿sí? Entonces, lo que es sangre y todo lo relacionado con la vida, como sería la sexualidad, tienen esa visión, ¿sí? Luego, por otro lado, el cuerpo, considerado como templo de Dios, meterse al cuerpo, sacarle algo, sería como sacrílego, vamos a decir así, ¿sí? Entonces, en esta mentalidad, no tenemos derecho a meternos exacto, con eso. en esta mentalidad, entonces, usar sangre pues es algo que va contra lo que Dios quiere. La sacralidad que ellos ven. Exacto, siempre y cuando nosotros lo entendamos así. Claro, Sí, esa me parece que es la razón. Interesante. Claro. Y por aquí también nos mandan un mensaje vía WhatsApp y nos preguntan que si pudiera hablar sobre los homosexuales. Me imagino yo la perspectiva que tiene la Iglesia Católica con respecto a los homosexuales. Claro. Yo creo que aquí el problema se pone porque algunos textos bíblicos dan la impresión, o si se toma literalmente, como si los homosexuales ya estuvieran condenados, ¿verdad? Okay. O como si la homosexualidad fuera pecado, cosa que la Biblia no dice. La posición de la Iglesia es la siguiente, la trato de sintetizar. Los homosexuales son personas humanas. Por supuesto. Y tienen todos los derechos de los seres humanos y merecen respeto, ¿verdad? Por supuesto. Tienen una preferencia que ordinariamente no eligieron. Y por lo tanto, la preferencia en sí no puede ser calificada como pecado porque no es una elección. Sí, claro. El pecado, una de las condiciones para que algo sea pecado es que haya libertad de elección, ¿sí? Entonces no lo eligieron. Claro. Lo que no es manejable, vamos a decir así, son las relaciones sexuales fuera del matrimonio. Y como dos homosexuales no se pueden casar, entonces si tienen relaciones sexuales, estarían, digamos, institucionalmente hablando, estarían pecando o está en situación de pecado. Y eso es lo que dice la Iglesia, pero eso es para todos, es decir, homosexuales y heterosexuales. Desde el punto de vista, digo otra vez, legal, institucional, entonces se considera que una relación sexual es tan digna que requiere un compromiso definitivo. Y por lo tanto, tener una relación sexual sin el compromiso definitivo es expresar un gesto desproporcionado, es decir, demasiado elevado para el tipo de relación que hay. ¿Sí? Y el tiempo está aquí totalmente encima. A lo mejor en la siguiente podemos tocar un poquito más sobre este tema, porque no sé si en algún momento dado se ha pasado por la cabeza de algún concilio o algo
no sé si la palabra correcta sea institucionalizar el matrimonio entre parejas del mismo sexo o no, pero pues ahí lo voy a dejar con la pregunta y la respuesta un poquitín ahí en el aire, porque el tiempo se nos viene encima. Padre, si lo quieren buscar por allá, ¿dónde lo podemos escuchar? A ver, ¿dónde da misa? Doy misa en San Francisquito de Sales. Perfecto. A las 12:30 del domingo. Perfectísimo. Las otras es probable, son movibles. Okay. Esta es la más segura la que más fija. Es ahora. Pues ya lo saben, porque el padre creo que tiene su club de fans aquí en su programa Coach Online. No me queda más que agradecer el favor de su atención, por supuesto, a Juan Ruiz, que estuvo aquí en Controles, a Rosy Muñoz, que estuvo en producción. Nuevamente nos escucharemos el día de mañana. Tenemos cita a las 8 en punto. Chao, que pasen buenas noches.